capítulo 37 de Génesis, versículo 5. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Imagínate. Y le dice, y lo contó a sus hermanos. La Biblia dice, quien tiene un sueño, que lo cuente. Así dice la Biblia, quien tiene un sueño, que lo cuente. Pero en la experiencia, en lo que hemos oído, hemos aprendido de muchos ministros y principalmente de un profeta que fue muy específico con los sueños. Él dijo que el sueño es para el que lo tiene. Y que si el sueño es algo como revelación de tu futuro, aunque haya otras personas, no lo cuentes. Entonces, si el sueño es de un aviso, de un acontecimiento que va a suceder algo que podría salvarle la vida a otra persona, y esa persona no tiene fe, no se lo cuentes, sino que arrodíllate y ora e intercede por esa persona. Porque si solo se lo cuentas, solo lo vas a entristecer y lo vas a afligir y asustar. Claro, puede que tome sus precauciones, pero si tú consideras que es una persona que no soporta la aflicción y no es cristiana, es mejor que solo ores e intercedas porque Dios quiere hacer algo por esa persona y te está poniendo a ti como intercesor. En este caso de José, ¿verdad? En este caso de José, dice que soñó, ¿verdad? Y que lo contó a sus hermanos. Y como lo contó a sus hermanos, también está en la Biblia lo que soñó. Bueno, alguien diría, ¿para qué contó el sueño José? Solo le trajo problemas porque dice que lo aborrecieron más de lo que ya lo aborrecían. Bueno, si ya lo aborrecían, el añadir un poco más, pues ya era inevitable que ya lo aborrecían. O sea, de todas maneras ya había problemas entre ellos. Tal vez hizo bien en contarlo. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Bueno, la actitud con que tú cuentas un sueño también va a generar en otros envidia, ¿verdad? Y como dice la Biblia en Proverbios, no debemos provocar envidia en otros, porque es cierto que la envidia de otros hacia ti puede bendecirte un poco, porque lo que genera la envidia es una energía de bendición hacia quien envidias. En lugar de ayudarte a ti, al que envidias le va a ir muy bien y va a prosperar y se va a hacer grande. Pero en realidad tampoco es bueno provocar la envidia, porque si la envidia la provocaste y te hiciste grande porque provocaste envidia, eso es construir sobre bases no sólidas, porque tú le provocaste. O sea, hay gente que sabe. Yo tenía una persona que era cristiana, pero había caído. Hay una persona que es de mi familia, cristiana, pero cayó. Ya tenía liderazgo, pero cayó. Cayó porque las riquezas pudieron más. Se ahogó. La fe se ahogó de esta persona y por los afanes del dinero. Pero esta persona sí sabía ese principio. No sé si es principio o eso que la Biblia enseña, de que la envidia genera bendición a quien envidias. Y yo me imagino que usó a su favor ese versículo porque se ha enriquecido.
pero se fue de las cosas de Dios, está alejada. Entonces esta persona decía, ella provocaba chisme, se volvió una persona muy chismosa. O sea, el problema del chismoso es que desata muchos males. Se volvió una persona muy chismosa, pero a la vez estaba prosperando. Entonces, cuando hablaban mal de ella, de esta persona, porque decían, por lo chismosa, ¿verdad? Y porque afectaba tanto a la gente, hablaban mal de ella y entonces ella decía, si hablan mal de mí, decía, los pecados me quitan y me van a hacer más exitosa. Entonces ahí está el punto. Si uno sabe que generar envidia lo prospera a uno, pero uno genera la envidia para eso no es una base sólida, va a traer problemas a futuro. La verdad y el temor a Dios es la mejor base para nuestra vida. José contó su sueño, pero le trajo mucho dolor, ¿verdad? Pues convenía tal vez que lo contara para que quedara escrito en la palabra, ¿verdad? Y quedó como una experiencia. Entonces el punto es que los sueños son revelaciones a veces, algunas revelaciones para nuestra propia vida de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero otras son revelaciones para hacernos prevenir problemas en nuestra vida o prevenirle problemas a otros. O sea, si Dios pone un sueño donde le pasa algo a alguien, lo mejor es interceder y clamar por esa persona, amén. No solo ir y contarlo, no como aquel. También hay que tener problemas con muchos sueños, porque en la Biblia dice en Eclesiastés que el que tiene muchos sueños no es de Dios. O sea, tampoco el soñador excesivo está pues bien parado, porque en Eclesiastés dice que el tener muchos sueños puede ser simplemente producto de vanidad nuestra o de grandes intentos de hacerse importante y pueden ser sueños de la carne, ¿verdad? Acuérdate, como dicen, ¿verdad? Sueño de Rochoy. Si te comiste una gran pieza de Rochoy, entonces va a ser sueño de Rochoy. Una quesadilla. O sueño de una buena quesadilla, pues aquí las quesadillas las hacen y son sabrosas. Entonces, sueñitos de Rochoy, no, ¿verdad? Ni sueños de quesadilla, ¿verdad? O no sé, en donde quiera que tú vivas, qué es lo que comen, ¿verdad? O de mucho pepián, ¿verdad? Estos sueñitos de pepián o de jocón que nos encantan. Entonces, no es bueno soñar mucho, porque vas a generar envidias y te van a criticar de vanidoso y de que pretencioso. El otro es que, aunque tengas muchos sueños, no los cuentes. La mayoría de los sueños son para el que los sueña. La mayoría de los sueños. Y son como una forma de guianza de nuestro Señor a nuestra vida. Dios nos guía. Cristo nos guía. Cristo nos lleva de la mano. Cristo nos lleva de la mano. Gloria al Señor. Entonces dice, oíd ahora este sueño que he soñado. Se siente un poco como que altivo Josecito, ¿verdad? Al estar contando el sueño. Porque sucede que, mira, cuando nos llevan mal, cuando nos aborrecen, podríamos nosotros tener baja autoestima, ¿verdad? Y tener un sueño donde te miras grandioso te podría hacer sentir mejor y con orgullo contar algo, ¿verdad? Pero yo solo te digo una cosa sobre el aborrecimiento. Esta palabra aborrecer es la palabra sané.
Y esta palabra significa aversión. Aversión, contrario a la, de verdad, significa enemigo, enemistad. Es un enemigo que te ganaste. Menosprecio, odio. Odio. Qué tremendo. Permíteme un minuto, un segundo. Entonces mira lo que significa. Dice enemigo, odio. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces dice que lo aborrecían más todavía. O sea, ellos se habían vuelto realmente enemigos de José. Lo que yo quería decir sobre el aborrecimiento, odio, contrario, enemistad, es que espiritualmente podemos llegar al nivel de percibir el odio, de percibir la enemistad. Por ejemplo, yo tengo una hermana en Cristo que espiritualmente está en más nivel que yo, pues por la experiencia y los años que tiene de cristiandad. Pero es curioso que cada vez que sueño a esta persona, a esta líder, es en aversión, es en menosprecio o como en enemistad o lejanía. Es como una forma en que yo siento que el Espíritu me muestra este vínculo mal, o sea, cómo realmente esta persona, su alma hacia mí está mal, ¿ya? Entonces, los sueños también te revelan la situación del alma de las personas. Los sueños te pueden revelar la condición del alma de una persona y también la condición del alma tuya. Por ejemplo, alguien me dijo, mire, soñé una casa, me dijo. Era una casa bien abandonada, me dijo, y deteriorada. Para darte un ejemplo, ¿ah? Entonces, ¿y qué tal si esa casa es esa misma persona? Porque yo veía a la persona que me lo contaba y yo decía, porque no se congrega, no se ve que esté buscando a Dios. Entonces, ¿y qué tal si esa casa abandonada, deteriorándose, era ella misma, era su misma templo, porque somos casas, todos nosotros somos casas, somos templos? Entonces yo me quedé solo meditando, ¿verdad? Pero, como te digo, el sueño es para el que lo tiene. En este caso, José tuvo un sueño, era para él estaba en el sueño, sus hermanos también. Él se los contó porque sus hermanos estaban en el sueño. Y sí, se les puede contar, ¿verdad? Dice en el versículo 7, he aquí, dice que atábamos manojos, no dice de qué, pero me imagino que de trigo, en medio del campo. Y he aquí que mi manojo, dice José, se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío, dice José. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más
a causa de sus sueños y sus palabras. Cuando dice de sus palabras es por la forma en que tal vez él lo contaba. Y esta palabra aborrecieron, vamos a ver si es la misma que el otro que ya lo aborrecían. 81:30 es la donde lo aborrecieron la primera vez. Y 81:30 es la otra, lo aborrecían, lo odiaban. La verdad es que lo odiaban. Entonces soñó aún otro sueño, Padre bendito, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Gloria a Dios. Entonces, tuvo el sueño 2 veces, las 2 veces lo contó, y hay algo interesante en esto de José que se ha aprendido y que está revelado. Cuando el sueño lo tienes 2 veces, hay propósito. Es decir, Dios está mostrándote algo. Dios está en eso. José tuvo sueño 2 veces. Dios está en eso. Entonces, su padre no lo reprendió porque considerara que el sueño no estaba interesante o que iba a pasar. Su padre lo reprendió tal vez por la forma en que contó el sueño. Entonces, dice que su padre meditaba en esto, porque también pudo haber considerado que Josecito, es que él ya sabía que José traía algo. Un padre sabe cuando un hijo trae algo, trae éxito, trae fama, trae... Al padre también se le revela. Uno de padre también tiene cierta revelación de un hijo de lo que va a hacer. Y si ya lo tenemos, oremos mucho por nuestros hijos. Después, dice, fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: sus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Y ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. O sea, no les tenía miedo. Lo aborrecían, eran mucho mayores que él, sabía que hacían lo malo, pero como su padre lo enviaba, era obediente, reconocía a su padre como su... y él obedecía. Entonces, vemos aquí esta situación. Solo miraban la túnica y la envidia se les alborotaba. José contó sus sueños, su papá lo reprendió, sus hermanos empezaron a desearle el mal, luego lo manda al padre a buscar a sus hermanos y a las ovejas, no los encuentra en Siquem, los busca hasta este lugar, Dotán, los encuentra, lo ven venir, lo aborrecen, empiezan a planificar cómo destruirlo y deciden matarlo. Pero el hermano mayor dice: no derramen sangre, échenlo en esta cisterna. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua. De plano lo sabía el hermano mayor, ¿verdad?
Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ay, el de la alabanza tuvo una gran idea. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Los de la alabanza tienen ideas, tienen revelación, tienen buena imaginación, pero esa no debe usarse para hacerle mal a otro, ni para avergonzar o burlarse de otro, ni para desearle la muerte o su mal, o estorbar sus sueños y sus planes. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Tenía que mostrar un poco de espiritualidad. Él es, y sus hermanos convinieron con él, los convenció Judá. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. El muchacho me imagino que era galán, estaba bien cuidadito y protegido porque tenía el amor de su padre. Él sentía el amor de su padre. Vendámoslo en 20 piezas de plata. Interesante la cantidad que pidieron por José y llevaron a José a Egipto. Fue lo mismo que pidieron por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dicen que José es como una figura de Cristo, que no lo amaban sus hermanos. A Cristo no lo amaron los judíos y deseaban matarle, lo aborrecían. Y cuando él decía, soy hijo de Dios, ay Dios, ya no querían saber de él y hasta que lo mataron. Pero a José lo vendieron. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José. Rubén no se enteró cuando lo vendieron. Dice, no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Él era el primogénito. El joven no, dijo, parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ni siquiera de nuestro hermano, de tu hijo. Entonces ellos, Jacob en su mente, ¿verdad? Como él lo había mandado, dijo, pues sí. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Si como en esta época hubiera habido pruebas de ADN, ¿verdad? Jacob se hubiera enterado que no era José, pero en esa época no era así. Mira qué tremendo. Entonces dice, rasgó también sus vestidos, era una señal de calamidad, de tristeza. Puso cilicio sobre sus lomos, humillación, ¿verdad? Y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Descenderé enlutado por mi hijo hasta el Seol. No había forma de consolarlo. Él iba hasta su muerte. Era su primogénito de Raquel. Él lo amaba mucho. Y él sintió que estaba muerto. Entonces dice que el comentarista dice aquí que
estoy en el 31, pero voy a ponerme en el 5, ¿verdad? Para leer el comentario. Dice en el 5, dice: Dios dio tempranamente a José la perspectiva de su progreso para sostenerlo y consolarlo en sus largos y dolorosos problemas. Obsérvese que José soñó su exaltación, pero no soñó su encarcelamiento. Así muchos jóvenes cuando salen al mundo no piensan en otra cosa que no sea la prosperidad y el placer. Nunca sueñan con los problemas. Sus hermanos interpretaron correctamente el sueño de José, aunque aborrecieron la interpretación, aunque cometieron delitos para derrotar el sueño, fueron los instrumentos para que se cumpliera. Así los judíos entendieron lo que Cristo dijo de su reino, decididos a que Él no reinara sobre ellos. Tuvieron consejo para matarlo, pero por su crucifixión abrieron el camino para la exaltación que pensaron impedir. Bien, con esto termino la lectura bíblica de hoy de Génesis. Terminamos el capítulo 37 de José. Hay gran realmente mensaje en todo esto, ¿verdad? De que entre muchos hermanos a veces puede haber contiendas, y si alguno de los hermanos brilla o llega a tener más victorias que otros, o se proyecta eso en él, empiezan las envidias entre los hermanos. Es muy tremendo ver lo de la envidia. Realmente es doloroso, es un mal camino dejarse llevar por la envidia, y es realmente una cosa que debemos tratar de vencer, la envidia, ¿verdad? Porque nos va a traer más pobreza si envidiamos. Al que envidia le va a traer pobreza, y al otro le va a traer bendición. Pero si el otro provocó la envidia, le va a traer después pobreza, porque fundó su riqueza despertando la envidia. No es una buena base, no es la base que Cristo quiere. Entonces, tengamos cuidado con la envidia, pidámosle perdón a Dios si sentimos envidia hacia alguien, y no hagamos engrandecer a otro. Y mira, por eso David dijo: por poco resbalo, dijo, cuando vi la prosperidad de los malvados. O sea, no digo que esté bien, puede suceder que envidies a tu hermano en Cristo, pero que envidies a un perverso, a un impío, a alguien que envidies a alguien que no debes. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Envidiar menos al que está mal, ¿verdad? Por poco resbalo, dijo David. Eso le iba a traer caída. Envidiar a los impíos te va a traer caída. No envidies a los impíos, a los pecadores, a los que no andan con Dios, menos a tus hermanos tampoco. Dios no le agrada que envidies a tus hermanos. No envidies. Mira, la envidia digamos, dicen que es desear lo que otro tiene, o que es desear que no lo tenga, no sé. Yo no sé qué es exactamente, pero yo sí te digo una cosa. Si tú anhelas algo en tu vida y sientes que tienes material para lograrlo, mejor esfuérzate en lograrlo. Y si es del Señor, gloria a Dios, es Dios el que puso eso en tu vida, pero no envidies a otro ni quieras tener lo que otro tenga, porque Dios a cada uno le va a dar lo que es para cada uno. No te va a dar igual, no te va a dar más ni menos que otro. Dios tiene para darnos a todos, y siempre sorprendernos con algo nuevo. Así es de que no envidiemos a nadie, menos a los soberbios, y menos a los que están levantándose en base a envidia, o están levantándose en bases falsas que no son las que Cristo puso. La Biblia dice que no entra por la puerta es ladrón y salteador. El que no entra con las bases bíblicas, con la verdad, el que no entra con la forma y la estrategia de Dios, el estilo de Dios, que no está basado en imitación, ni en envidia, ni en propaganda, el que entra
bajo las fuentes y formas de Dios, que es la verdad, tiene base sólida, pero el que le entra al éxito, a las victorias, aún espiritualmente, en base a estrategias humanas y medios humanos, no es de Dios, es sobre la arena. Es mejor, como dice el Señor, ¿verdad? Entrar por la puerta. El que abre la puerta es Cristo. Dios te bendiga entonces. Un abrazo a la distancia.